Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día lunes 24 de junio en que celebramos la solemnidad de la Natividad de San Juan Bautista. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Antes de iniciar con las lecturas de hoy, recordar lo importante de esta fecha, en que celebramos la Natividad de San Juan Bautista. Es importante recordar que solo celebramos en la Iglesia 3 natividades. La Natividad de Jesús, el día de Navidad, el 25 de diciembre. La Natividad de Nuestra Madre Santísima, el 8 de septiembre. Y la Natividad de San Juan Bautista. ¿Por qué? Porque normalmente lo que celebramos, más bien en los santos, es el día de su fallecimiento, de su martirio, en el caso de los mártires, porque es la gran fiesta de su entrada al cielo. Pero en estos 3 casos celebramos su natividad por la importancia. Y entonces a recordar que no es cualquier cosa la Natividad de San Juan Bautista. En la primera lectura de esta solemnidad leemos el libro del profeta Isaías, capítulo 49, versículos 1 al 6. Escúchenme, islas, pueblos lejanos, atiéndanme. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre, cuando aún estaba yo en el seno materno. Él pronunció mi nombre, hizo de mi boca una espada filosa, me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha puntiaguda, me guardó en su aljaba y me dijo: Tú eres mi siervo Israel, en ti manifestaré mi gloria. Entonces yo pensé: en vano me he cansado, inútilmente he gastado mis fuerzas. En realidad, mi causa estaba en manos del Señor. Mi recompensa la tenía mi Dios. Ahora habla el Señor, el que me formó desde el seno materno, para que fuera su servidor, para hacer que Jacob volviera a él y congregar a Israel en torno suyo. Tanto así me honró el Señor, y mi Dios fue mi fuerza. Ahora pues, dice el Señor, es poco que seas mi siervo, solo para restablecer a las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel. Te voy a convertir en luz de las naciones para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios. Al leer el profeta Isaías, tenemos que darnos cuenta que las palabras que acabamos de leer tienen distintos niveles, distintas dimensiones a las cuales se pueden aplicar, como sucede siempre en las palabras proféticas, porque las palabras proféticas están apuntando en primer lugar a una realidad concreta histórica, es decir, al momento en el que son pronunciadas, y tendrán un significado para ese momento, pero son palabras proféticas porque se extienden además en el tiempo y hablan de lo que va a venir, de lo que va a suceder, y hace referencia a realidades que van mucho más allá. ¿Cuáles son las dimensiones de las palabras de Isaías que acabamos de leer? En primer lugar, referidas a sí mismo. Escúchenme, islas, pueblos lejanos, atiéndanme. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre. ¿A quién llamó desde el vientre de su madre? Al profeta Isaías. Esta va a ser la primera dimensión. Pero notamos que eso se va a aplicar también a quién. Se va a aplicar a todo el pueblo de Israel, porque todo el pueblo de Israel ha sido elegido por el Señor para ser profeta,
para ser efectivamente un pueblo que anuncia la palabra del Señor. Tú eres mi siervo Israel. Es decir, que no solo se refiere al profeta Isaías en concreto, sino a todo el pueblo en cuanto a la misión que han recibido del pueblo. Pero de ahí viene otra dimensión. Y lógicamente entra entonces la celebración que estamos teniendo hoy. Estamos celebrando la Natividad de San Juan Bautista. Y entonces vemos cómo estas palabras se aplican también al profeta Juan el Bautista. Y entonces, he sido llamado desde el vientre de mi madre, cuando estaba yo en su seno materno, y pensamos inmediatamente en cómo nuestra Madre Santísima, María, la madre de Jesús, ha ido a visitar a Isabel, su prima, la madre de Juan el Bautista, y cómo ese niño que crecía en su vientre ha saltado de alegría al escuchar el saludo de María, ha sido llenado del Espíritu Santo. Entonces se cumplen esas palabras en Juan el Bautista. Así como el profeta Isaías, va a tener Juan una misión profética y ha hecho de su boca una espada filosa. Me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha puntiaguda. ¿Para qué? Para llegar con la voz del Señor a todas las naciones. Pero de ahí tiene todavía dos dimensiones más la lectura. No solo se refiere a Juan el Bautista, sino a toda la misión de nuestro Señor Jesucristo. En vano me he cansado, mi misión estaba en las manos del Señor. Y entonces el Señor habla y dice: es poco que seas mi siervo solo para restablecer a las tribus de Jacob. Te voy a convertir en luz de las naciones. Esa misión de Juan el Bautista se va a extender para dar testimonio de quién es el Cordero de Dios, pero a la vez se está mencionando a ese Cordero de Dios. Se está mencionando a ese cuyas palabras tienen que llegar a todas las naciones, esa salvación que se extiende para todos. Y entonces entra la última dimensión. ¿Por qué? Porque estas palabras se aplican a ti y a mí, a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros también hemos sido llamados uno por uno desde el seno de nuestra madre para ser profetas del Señor. En la segunda lectura leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos 22 al 26. En aquellos días Pablo les dijo a los judíos: hermanos, Dios les dio a nuestros padres como rey a David, de quien hizo esta alabanza: he hallado a David, hijo de Jesé, hombre según mi corazón, quien realizará todos mis designios. Del linaje de David, conforme a la promesa, Dios hizo nacer para Israel un Salvador, Jesús. Juan preparó su venida predicando a todo el pueblo de Israel un bautismo de penitencia, y hacia el final de su vida Juan decía: yo no soy el que ustedes piensan, después de mí viene uno a quien no merezco desatarle las sandalias. Hermanos míos, descendientes de Abraham, y cuantos temen a Dios, este mensaje de salvación les ha sido enviado a ustedes. Palabra de Dios. Son hermosas las palabras de San Pablo que recoge el libro de los Hechos de los Apóstoles, en primer lugar porque tenemos que recordar que San Pablo no atendió al llamado de Juan el Bautista. No vamos a ver a Pablo entre los discípulos de Juan el Bautista. Pablo no estuvo tampoco entre los discípulos de Jesús. Pablo, de hecho, ha iniciado su aparición en la vida de la iglesia siendo el perseguidor de la iglesia. Y sin embargo, una vez convertido, una vez que el Señor lo ha llamado, ha sabido reconocer todo el camino que ha querido establecer el Señor. Y por eso reconoce la participación de Juan el Bautista. Y dice, claro, el pueblo de Dios ha sido elegido. Se nos dio al rey David, del cual se hizo una promesa de ese linaje. Conforme a la promesa, Dios hizo nacer para Israel un Salvador, Jesús.
¿Y cuál es el primer testimonio que hemos tenido sobre que este Jesús es el heredero de esa promesa, el heredero de David que cumple esa promesa? Porque Juan preparó su venida predicando a través de un bautismo de penitencia. Y entonces se nos recuerda la posición que ocupa Juan el Bautista. Se nos recuerda esa posición de Juan el Bautista como aquel que ha preparado el camino, y por eso nos alegra tanto su venida al mundo. Por eso su venida al mundo no nos es indiferente. Por eso es que hoy celebramos la solemnidad de su natividad, que forma parte además de esa historia de la salvación de una manera muy sublime, muy especial. Forma parte de los evangelios, es decir, forma parte del Nuevo Testamento, pero Juan el Bautista se convierte en el que cierra el Antiguo Testamento, el último profeta de la antigua alianza. Desde entonces ya no vamos a necesitar profetas ni como Juan el Bautista, ni como Isaías, ni como Moisés, ni como ninguno. ¿Y por qué no? Porque hemos recibido la plenitud. El Verbo de Dios, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se ha hecho hombre. Y resulta que quien nos lo ha señalado es Juan el Bautista. Qué bonito recordar hoy que mi fe está amparada en ese testimonio, que yo he decidido creer en el testimonio de Juan el Bautista, que me ha señalado que este es el Salvador esperado, que no era él, sino que venía detrás de él. Y este, como dice San Pablo, es el mensaje de salvación que ha sido enviado a nosotros, a cada uno de nosotros. En el Evangelio de esta solemnidad leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos 57 al 66 y 80. Por aquellos días le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías, como su padre, pero la madre se opuso diciéndoles: no, su nombre será Juan. Ellos le decían: pero si ninguno de tus parientes se llama así. Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. En ese momento a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. ¿Cuántos se enteraban de ello? Se preguntaban impresionados: ¿qué va a ser de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. El niño se iba desarrollando físicamente y su espíritu se iba fortaleciendo. Y vivió en el desierto hasta el día en que se dio a conocer al pueblo de Israel. Palabra del Señor. Ubicándonos en el Evangelio de esta solemnidad, ¿dónde estamos? Estamos en el Evangelio de San Lucas, en el momento posterior a la visitación de María a su prima Santa Isabel. Recordamos que el Evangelio de San Lucas inicia en el capítulo 1 contándonos justamente ese anuncio a Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Zacarías ha querido tener seguridad de aquello que le decía el ángel, y por esa pretensión de querer estar seguro de que iba a ocurrir lo que el ángel le dijo, ha quedado mudo. Paso posterior nos indica el evangelista Lucas cómo Isabel quedó embarazada, pero no lo comunicó a nadie. Pasaron 6 meses de embarazo y al 6º mes de ese embarazo, el ángel Gabriel es enviado a nuestra Madre Santísima para anunciarle los planes de Dios. Fiat, hágase en mí según tu palabra. Y después María va presurosa a la región montañosa de Judea para
ver a Isabel. Y nos dice el Evangelio de Lucas que permaneció con ella unos 3 meses. 6 meses de embarazo más los 3 meses que restaban, que nos está diciendo el evangelista que María acompaña a Isabel al nacimiento y que está a los 8 días cuando se produce la escena que acabamos de leer. Y entonces empieza esa escena. A Isabel le llega la hora de dar a luz y tuvo a un hijo, tal y como había sido anunciado. Qué bonito es ver en primer lugar la alegría. Vecinos y parientes se llenaron de mucha alegría, se regocijaron con ella. Isabel había mantenido oculto ese embarazo y no había querido compartir esa alegría. Y sin embargo vemos la alegría que produce, la alegría de la vida. A los 8 días del nacimiento, se produce esa circuncisión que realizaban los judíos y que era el momento cuando se impone el nombre. Y por eso nos dicen que querían ponerle Zacarías como su padre. Su madre se opone. No, su nombre es Juan. Qué bonita esa oposición de Isabel. ¿Por qué? Porque es la oposición de la voluntad de Dios a los criterios humanos. Fíjate cómo se manifiesta el criterio humano. Pero si ninguno de tus parientes se llama Juan, ninguno se llama así. ¿Por qué lo quieres llamar con un nombre que no es la costumbre, no es lo normal, no es lo que dictamina el mundo? Porque Dios lo ha dictaminado así. Dios nos ha anunciado que su nombre será Juan. Y entonces, ¿qué es lo que tiene que prevalecer? Tiene que prevalecer la voluntad de Dios. No le creen a Isabel, no confían en ella y le preguntan entonces al padre por señales. Y él pide una tablilla y escribe: Juan es su nombre. Y esto los extraña, pero mucho más se va a producir después. ¿Por qué? Porque en ese momento a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empieza a bendecir al Señor. Cuando aceptamos la voluntad de Dios y queremos cumplirla, es entonces cuando nuestra lengua verdaderamente va a servir. ¿Va a servir para qué? Para bendecir, alabar al Señor. Es en ese momento donde se corta la lectura que hemos hecho, porque continúa lo que dijo Zacarías en ese momento. Ese Benedictus de Zacarías, que es tan precioso, un himno que la iglesia hace todos los días, reconociendo la misericordia que ha tenido Dios con nuestros padres, reconociendo la obra salvadora y diciendo entonces, este niño que ha nacido entra dentro de esa línea de salvación. No ha venido al mundo para cualquier cosa, ha venido al mundo para participar de esa salvación que Dios le quiere ofrecer a la humanidad. Que nos muestra al final el Evangelio como un sentimiento de temor, no de miedo, sino de temor se apoderó de los vecinos. ¿Por qué? Porque se enteraban de lo que había pasado y entonces se preguntaban impresionados, bueno, ¿qué va a ser de este niño? ¿Qué va a ser de este niño? Y ese es el sentimiento al final que debe mover nuestro corazón en la celebración de esta solemnidad. ¿Por qué? Porque nos alegra el nacimiento de Juan el Bautista y nos alegra el nacimiento de Juan el Bautista por lo grande que es. Recuerda hoy las palabras de Jesús que las recordábamos ya la semana pasada. Entre los hombres nacidos de mujer no ha habido uno más grande que Juan el Bautista. La misión de Juan el Bautista es tremenda y la seguimos escuchando todos los días. En la celebración de la Santa Misa, todo sacerdote asume la misión de Juan el Bautista para seguirla extendiendo en el tiempo, y por eso es que todo sacerdote hace suyas las palabras de Juan el Bautista. Este es el Cordero de Dios. Este es el que ha venido a quitar los pecados del mundo. Este es el Salvador. Y esto lo hacemos al mostrar efectivamente la Eucaristía. Este es el Cordero de Dios. Este es el remedio salvador para todos los hombres.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Que el Señor los cuide y los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Una muy feliz fiesta de la Natividad de Juan el Bautista para todos.